Sigurd. Eivor, antes de que sigas, tengo que contarte algo. Randvi y yo hemos puesto fin a nuestro matrimonio. Lamento mucho oír eso. No lo hagas. Nos profesamos un gran afecto, pero el amor no era la base de nuestra unión. Tan solo nos juntó un acto de paz. Estábamos comprometidos desde antes de conocernos, y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias, no fue posible. Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo para poder seguir creciendo dentro del clan. Entonces me alegro por los dos, y por el resto en lo que nos concierne. Este sitio no sería igual sin vosotros. Qué alegría me da verte, Eivor. Quiero ver el mapa de las alianzas. Hampshire, el último bastión de los sajones. Y muy bien protegido. El rey Alfred se prepara para la guerra. Encontrarás mucha resistencia. ¿Cómo Alfred? ¿Está allí el Jarl Gudrun con sus hombres? En efecto, Uva y él han reunido un ejército importante y se preparan para atacar a Alfred muy pronto. Si apoyamos su asalto, Inglaterra caerá ante nosotros. Será una tierra pagana para que los dioses campen a sus anchas. Iré a Hampshire y hablaré con Gudrun. Manda emisarios a los aliados para que se reúnan en el Támesis, en la frontera del condado. Lo haré. Que los dioses participen de esta victoria final. ¿Qué ocurre? Eivor, no debes partir. No vayas. Las señales, los augurios lo dicen a gritos. Si te marchas, hallarás tu final. Habla claro, Valka. ¿Qué has visto? He esparcido los huesos, he removido vísceras de bestias y en el vapor he presenciado el final de todo. Aunque puedas ganar esta batalla, perderás la guerra. Tu enemigo será tu amo. Tu esperanza será tu pena. Ese es nuestro destino. Te lo agradezco, Valka, pero los hilos del destino ya están muy ajados para que yo los siga. Esta batalla se la debo a mis amigos y aliados, así que la libraré. Ve, entonces. Ten cuidado. Pero debes saber que el hogar del que partes no será el mismo a tu regreso. Eivor, has acudido a la llamada de Gudrun. Me alegro de verte. Y yo a ti, Soma. La paz aquí es delicada. Ambos ejércitos están inquietos. ¿Derramasteis sangre? No, tomamos Berham sin oposición. Los sajones están con su señor, igual que nosotros estamos con Gudrun. Entonces este fuerte no es una muestra de su ambición. ¿Gudrun planea negociar con los sajones? Si puede alcanzar la paz sin combatir, sin duda lo hará. ¿Y crees que es probable? En este preciso momento están reunidos en la iglesia hablando en círculos. Ven, te llevaré con él. ¿Con quién está reunido Gudrun? ¿Con Alfred? Así es. El rey de los sajones occidentales se muestra dispuesto a negociar. Parece que está a la defensiva. Gudrun debería tener cuidado. Alfred es más mentiroso que Loki. Gudrun no nació ayer, Eivor. Alfred tampoco. Si ha venido, sin duda es porque le conviene. Entonces aconséjanos. Apoya a Gudrun, que vean nuestras fuerzas. El rey pronto se mostrará humilde, créeme. Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar. No me pongas a prueba, rey elfo. Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrun. Pero acordamos unas condiciones. ¿Qué más quieres? La corona de Wessex. Wessex ya tiene un rey, y cuenta con el apoyo del Todopoderoso. El tuyo es un sueño febril, danés. No
No habéis aprendido nada desde que llegaron los daneses. Gudrun no hincará la rodilla, perjuro. Y yo tampoco lo haré. Ah, Eivor. Nuestra arma Roma regresa, señor. Os he dado todo lo posible. Un Dengel por abandonar Bergam. Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano. Y cuando volváis corriendo al cuchitril del que habéis salido, soltaremos a vuestros hombres. Si vuelves a abrir la boca, le echaré tu lengua al cuervo de Eivor. Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga. Así no vamos a solucionar nada. Si Gudrun os ha dado su palabra, sin duda la cumplirá. Abandonaremos la ciudad. Tenéis un día. No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey o tomaremos Bergam por la fuerza. Y si dudáis de mi convicción, el río Avon baja teñido de rojo a su paso por Ufentiun, con la sangre de vuestro paisanaje. Su comandante, ¿qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Huya? ¿Uva? Sí, eso era. No olvides que tienes mi plata. Y espero tu honor a cambio. Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chippenham. Uva ha muerto. No puede ser. Por los dioses, voy a despellejar a ese sajón como sea cierto. Alfred habla con lengua de serpiente, pero en nada le beneficia si es mentira. Cuando llegue la noticia al campamento, no quedará ni un sajón con vida. ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención de amedrentarme ante esa rata. Ahora más que nunca, me haré con su trono y con su cabeza. En Winchester, Alfred me utilizó y me dejó a un lado. Que el traidor sea ahora traicionado. Reduciremos a cenizas esta aldea. Después nos ocuparemos de Alfred. ¡Lealta Bergam! ¡Convertidlo en una pira sajona! ¡Traidores! ¡Que la venganza blanda vuestras espadas! ¡Una tregua! ¡No ha terminado! Ahora sentirás mi hacha en tus entrañas, lechón. ¡Por uva! ¡Conmigo, y en sajones irán al... ¡Ya tardas en morir! ¡No quemaréis Bergam! ¡Malnacidos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vas a prestar atención ahora? ¡Incendiad Bergam! Mi Señor Jesucristo, ayúdame a luchar contra estos sucios paganos. ¡Fuego y llamas! ¡Quemadlo todo! No tienes honor, danés. No robaréis nuestras tierras. Ya es tarde. ¡No dejéis nada en pie! ¿Quién quiere guerra? Inglaterra es nuestra. ¡Destruidlo todo! ¡Arrasad sus tejados! ¡Moledles los huesos! ¡Por todos los guerreros que han... En este campo hace demasiado frío y sangre. ¡Arde en el infierno, escoria traidora! ¡Devoraré tu tuétano en el Valhalla!
sus oraciones no hallarán respuesta. Debemos buscar a Soma. ¡No nos abandones! ¡Teneos firmes! ¡No perdáis los nervios! Hemos arrasado este Buen lugar, trabajo. Soma. Ahora partamos. Al este de aquí hay unas ruinas en el bosque. ¡Vamos! ¡En marcha! Descansemos aquí un momento. Ahora cuéntame qué sabes del rompedor de anillos, ese troll débil y retorcido. Alfred es un zorro ladino. Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior. No será fácil desalojarlo. La furia guiará a mi ejército y mi clamor. No será suficiente. Hay que hallar su punto débil. Lo sé, por eso te he llamado. ¿O acaso rehuyes la oportunidad de enterrar al rey sajón? Para rechazar un plan antes debo oírlo. Alfred mencionó Chippenham, un aldeorrio de ovejas y campesinos. ¿Y por qué va allí y no a Winchester? Vuestros exploradores deben de saberlo. Son los mejores de Inglaterra. Por una fiesta sagrada, una misa cristiana sajona. Alfred se templará al calor de una hoguera mientras Uva yace frío en el campo. He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla, pero debo saber a dónde enviarlos. ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es. Pero también necesitaré a mis hombres, a los rehenes que tomó Alfred, si existe alguna posibilidad de salvarlos. Hoy no perderemos a más amigos. ¿Dónde están retenidos? Más adelante, al otro lado de este bosque. Lo llaman el sitio de Hampton. Soma, ve al norte, al Támesis, y guía a mis aliados al sur. Ya deberían estar reunidos. Lo haré. Reuníos en el río que atraviesa Chippenham. Los demás acamparéis allí. Una vez te llamé Cebacuervos. En Porchester eras impetuoso como Thor. Te has convertido en todo un líder, Eivor. Todavía falta mucho, Gudrun, antes de poder descansar con un cuerno en la mano y canciones en el oído. Si Uva ha muerto, aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos. No podemos obcecarnos con eso, aunque sea cierto. Si queréis el trono, deberéis actuar con estrategia. ¡O con ira sangrienta! Perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad. La sed de venganza arde en mí. Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada, a aparecer cuando nadie lo espera y atacar con presteza. ¿Ahora blandes mis palabras contra mí, matalobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla. ¿Y Sigurd? ¿Ha regresado contigo? Es una larga historia. Dejémosla para otro momento. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil de domar. Casi hablas como si lo respetaras, Eivor. Al fin he comprendido lo difícil que es liderar, Gudrun. Es algo que se entiende cuando tienes en tus manos algo tan frágil como la vida. ¿Qué es eso? ¿Son barracones? ¡Derramad sus tripas! ¡A la batalla! ¡Vas a ¡Un morir! sacrificio! ¡Pensaos y venceremos! ¡Odín! ¡Te desangre! ¡Adiós al sigilo! ¿Ya has paseado? ¡Al infierno irás! Vámonos. Estos sajones no merecen compasión alguna. Lavaré mi hoja con su sangre. ¡Ahí! ¡Son mis hombres! Gudrun, no nos abandonarías. ¡Tenemos ventaja! Oh, gracias. Ir al campamento de Muchas Chippenham. gracias. Reuníos con vuestros paisanos. Bien.
Esos sajones pagarán por todas las veces que nos han insultado. Gudrun, son vuestros Esta hombres. noche no cenaremos junto a Odín, compañeros. ¿Estáis con Gudrun? Sí, libéranos y lucharemos junto a vosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias. Mataré a todo sajón que me haya escupido. Tendrás la ocasión de hacerlo, pero no seas imprudente. Primero aléjate de aquí. Hemos acampado cerca de Chippenham. Gracias, Eivor. Les has hecho un enorme favor. Sus familias brindarán en tu nombre. No me lo agradezcáis, Gudrun. Seguiremos hablando cuando estemos a salvo. Aquí estamos a salvo. Hablemos, Gudrun. Deberíais ir al campamento con vuestra gente. Un ataque sorpresa exige preparación. Tu coraje, tu liderazgo, Eivor. Esto se te da bien. Has madurado mucho desde la última vez que hablamos. Fuisteis justo al juzgarme, Gudrun. Por muy duras que fueran vuestras palabras, no volveré a cometer el mismo error. ¿Cómo está tu hermano Sigurd? Vive, pero ha cambiado. Aunque ahora es libre del tormento de Fulke. Al menos eso es una victoria. ¿Merecerá la pena todo esto? ¿Todo cuanto hemos hecho? ¿Todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra? A veces sueño con surcos de tierra negra, como el hollín. Y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro. Confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva. Nuestro destino está hilado, pero nuestros actos lo forjan. Hasta la batalla final. Te esperaremos en el campamento. ¿Acaso os habéis traído a vuestras madres? ¿Anglosajones mofletudos? Mi madre vale por 10 de tus hombres. No lo dudo. Eivor, no tienes ni un rasguño. Han venido desde toda Inglaterra. Eivor, no creí que fuera posible que aunases bajo la pluma negra de tu estandarte a sajones y nórdicos. Han visto la tiranía de este rey elfo. Sería capaz de uncirnos a todos con su yugo para sustituirnos el corazón por su dios. ¿Cuál es el plan, Eivor? ¿Qué día es su festividad? Todavía faltan algunas noches, pero las celebraciones ya han comenzado. Deberíamos atacar ya. Me parece imprudente. Las calles de la aldea rebosan soldados. La noche del festín, pues, al amparo de la oscuridad. Atacaremos entonces. Uva no habrá muerto en vano. Esperamos instrucciones, Eivor. Hay que pensar cómo acercarnos. Pero pase lo que pase, Alfred es mío. No nos esperan. No deberíamos encontrar demasiada resistencia en el camino. ¿En silencio y campo a través? Para cuando nos vean, será demasiado tarde. Tus mozos sajones pueden ser nuestros ojos en el oeste. Esas manos suaves están mejor lejos del conflicto. Mis exploradores informaron de que ya han llegado unos cuantos nobles para la celebración. Bien. Si capturamos a los Thengs, será un peligro menos cuando me enfrente a Alfred. Y podríamos convencerlos de que apoyen al nuevo rey de Wessex. Yo someteré a esos señores. Llevaos a Deorlath y a Tebder. Puede que os ayuden a persuadir a los Thengs. Brother, llévate a Erke y Stow y toma a la guarnición. Y despachad a cualquier sajón que os crucéis en la aldea. Con gusto, Eivor. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Mellad sus espadas con nuestra fuerza.
Esta noche, la última resistencia de Wessex caerá. Yo te sigo, Eivor. Y yo. Sed como lobos salvajes y cuervos rapaces, firmes en la lucha, hacha en mano, para vencer esta última batalla. Y recordad esto, Alfred es mío. Soma, conmigo. Todos los demás a la aldea, rápido. ¡Avanzad! Y cuidado con los guardias que haya merodeando. Id a la aldea y esperad a mi señal. Aquí necesito ocultarme. ¡Saquemos a esa rata de la iglesia con humo! ¡Alfred! ¡Da la cara! Y mi antorcha indultará a los últimos de Wessex. ¿Creías que mi rey iba a darte la espalda, Eivor? Estando tu mano como está manchada de la sangre de Berham. Apártate, Goodwin. He venido a por Alfred. Alfred no está aquí. Y esta fiesta cristiana solo es un aguamiel destinado a atrapar a las avispas. ¿Dónde está? Reuniendo a sus aliados. A todos aquellos que quieran ver a Wessex bajo un solo dios. No ganarás Inglaterra con esta caterva lamentable de granjeros ilusos y necios impíos. Al menos yo no los abandono a su suerte, huyendo como un ratón entre el cereal. Jamás entenderías mi sentido del deber y la lealtad que regalo libremente. Su plan para Inglaterra y el mundo bien vale mi propia vida. Canta pues tu salmo desafinado. Ven, cebacuervos, si tienes agallas. ¡Por los santos! No temo a la muerte, puesto que esta batalla solo es el principio. Solo la oscuridad vendrá a recibirte. ¡Por Alfred! Te he vencido, Goodwin. ¿Vencido? No, en absoluto. Muero para que mi señor viva. Alfred te ha utilizado. Te puso la zancadilla para entorpecerme. Está retrasando lo inevitable. Mátame, pues. Nada cambiará. Hete aquí, cubierto de sangre y agotado, mas lejos de mi rey, lejos de su trono. Esta isla nunca será tu hogar, Eivor. No la someterás por la fuerza bruta, ni te la ganarás con tu palabrerío altanero. Los sajones nunca nos doblegaremos. Mano a mano, nos enfrentaremos a los ladrones y tiranos que miran con envidia a Inglaterra. No. Pienso usarte como tú me usaste. Unas cuantas horas con mis hombres y nos guiarás de buen grado hasta el alfeñique de tu rey. No lo pienso permitir.
¡Hombres de Wessex! ¡Salen de cada agujero! ¡Ah! 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 ¡Soma! ¡Atrás! ¡Eternidad! ¡Muerte! ¡Gloria! ¡Soma! ¡Valhalla! ¡No! ¡Todos seguidme! ¡Al infierno! Entretendré a esa rata. ¡Gudrun! ¡Os necesito luchando con el resto! ¡Estos hombres no se rinden! ¡Ni una mosca obstinada! ¡No te queda mucho! ¡Ahora presionad por los flancos! ¡Hey! ¡Brother! ¿Qué ¡La puedo hacer? guarnición tiene más defensores de lo que esperábamos! Buscaré la forma de abrir las puertas desde dentro. ¡Rápido! ¡Las oleadas de refuerzos parecen llegar de Hel! ¡Espera! ¡Todos juntos! ¡Hora de morir! ¡Muere! ¡Ha llegado tu hora! ¡Sangra! ¡Dios te maldiga! Eso tengo que intentarlo yo. ¡Ve con tus... ¡A la batalla! ¡Os iba a interés! Creo que esos eran todos. Hay que conservar el control de la guarnición. Tengo que ayudar al resto. ¿Has visto a Alfred? No, pero hubo una emboscada. Hirieron a uno de los críos sajones. Deja ya de descarriar. ¡Hungwald! ¡Venga, levanta! No es momento de lloriqueos. No puedo. Hay una negrura que se cierne sobre mis ojos. Tengo miedo. Perdóname, Hungwald. Debería haber sido más rápido. Hungwald, escucha. Sobreviviste a la batalla de Bottlestone. No te dejes vencer por este arañazo. Tengo frío. ¿Se ha adelantado el invierno? Aún te quedan bailes e hidromiel para calentarte, amigo mío. No lo creo, Eivor. Puede que pronto esté junto a mi padre. ¿Se sentirá orgulloso de mí? Te apretará contra el pecho y entre sollozos de alegría te dirá que no hubo hombre con un hijo más digno que él. Me alegro de haberte conocido, Eivor. Mi gran
marcharé de su lado, rey. Es lo menos. No podías hacer nada más por él. La amistad resuena hueca si nunca sufre amenaza de pérdida. No malgastes tus fuerzas aquí. Ve a ayudar al resto. Debería buscar a Gudrun en la sala del banquete. Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¿Vas a prestar atención ahora? ¡Estos hombres no se rinden! Y una mosca obstinada se ha hecho fuerte tras esa puerta de ahí. ¡Buscaré una entrada! ¡Un momento! ¡Dios, otórgame fuerzas! ¡Te parto! ¡Vais a lamentar esta interrupción impía! ¡Déjame! ¡No soy una amenaza para ti! ¡Los hemos debilitado! ¡Vamos a terminar esto! ¿Quieres saber quién te abrió la cabeza? Soy Billy. ¡No nos vais a vencer, intrusos! ¡Y menos durante la misa de Cristo! ¡Pagarás por eso! ¡Resistid! ¡Dios nos protege en su día de gloria! ¡No os dobleguéis! ¡Jesús, guía mi arma! ¡Los daneses desafían a Dios y al rey! ¡Resistid! ¡Dios nos protege en su día de gloria! ¡Eso es! ¡Están huyendo! ¡Los últimos sajones están huyendo! ¡Hemos vencido! Primero tomamos la ciudad, luego Wessex. Jarl Gudrun, hemos sufrido pérdidas, muy graves algunas de ellas. Su rey ha huido y el pelele que éste dejó ha caído. Esta derrota resonará en los oídos de todos y seré su señor antes de la primavera. Gudrun, oídme. Soma ha muerto. ¿Soma? ¿Ha muerto? Ahora está en el banquete que no acaba. No hay destino mejor. Muchos murieron luchando. Merecen tener paz. ¿Podemos comenzar sus honras? Sí, no tengo nada más que añadir. La gran recompensa espera a nuestros amigos. ¿Quieres hacer los honores? Nada los aguarda. Han vivido, han muerto. De sus cuerpos solo quedarán cenizas. Aquí termina su historia. Mejor que eso no se lo digas. La victoria es nuestra.
pero ha supuesto un gran coste. Jarl Skona Soma, fiel mano derecha de Gudrun, vivirá siempre en nuestro recuerdo hasta el fin de los días. Y Yor, guerrero, esposo y amigo, hizo el mayor de los sacrificios. Y aquí se lo compenso. Y Hungwald, cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre, que su Dios lo acoja en su seno. Aquí despedimos a nuestros queridos difuntos, a nuestros guerreros caídos, que lleguen pronto a su final. Gudrun. Cuando el alguacil murió, ¿le reconfortó saber que pronto se reuniría con su Dios? Estaba muy tranquilo al final, como si la muerte no significase nada. Los años pasan y cada vez somos más voraces. Derramamos sangre, robamos, acaparamos. Todo se nos hace poco. La vida misma se nos hace poco. ¿No te tranquilizaría saber que hay algo más después de todo esto? No guerra y valor, sino paz y calma. Creo que el más allá que los hombres imaginan no es más que el reflejo de lo que se arrepienten en vida. Ahora lo único que deseo es vivir rodeado de mis amigos. Eso es lo único que importa. Alfred me hizo jurar lealtad sobre la cruz del hijo de su Dios. Tenía una fe tan profunda por un objeto tan sencillo. La cruz me ardía en la mano, como si acabase de sacarla del fuego. Fue un sentimiento extraño e intenso, pero desapareció al instante. Jamás había sentido algo así. ¿Qué haréis ahora? Lo que debo hacer. Inglaterra es ahora mi hogar, Eivor. Y haré cualquier cosa por quedarme aquí. Debería ir a decirle a Suamburo lo que ha sucedido con Hungwald. Mejor que lo sepa por mí que por un desconocido. Hola, Eivor. ¿Qué demonios sucede? ¿Eivor? Suamburo, No. Dioses, no lo digas, por favor. Eivor, no lo digas. Lo siento. ¡Mi Hungwald! ¡No! ¡Oh, dioses! ¡Mi cisne! Luchó con coraje y nos concedió la victoria. Tu querido Hungwald murió como un héroe y como tal lo recordaremos. Dioses. Sé que se habría desmayado de oír semejantes elogios de tus labios. Gracias, Eivor. Gracias. Ahora camina entre guerreros. Imagino que sí. Un hombre afortunado. Sé que las palabras no sanarán un corazón malherido,
Te dejaré llorar su pérdida. Que sepas que nos tendrás aquí siempre que nos necesites. ¡Las pelotas de Thor! ¿Qué demonios sucede ahí? Mi am... Hamptonshire ha caído y ha arrastrado consigo el reino de Wessex. Pero a un coste muy elevado. Tal vez demasiado. Descansa, pues. Te lo has ganado. Con la ayuda de muchos. El tiempo dirá si ha merecido la pena.